Hola, ¿qué tal? Hoy estamos otra vez con Albert Santín, al que algunos de vosotros seguro que le conocéis. Es un periodista español que reside y trabaja en Bielorrusia y que trabaja como periodista en varios medios de radio, Minska Pravda, etcétera. Bueno, buenas tardes, Albert. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por haber invitado. Bueno, estamos intentando a través de estos vídeos profundizar en algunos aspectos de ese extraordinario fenómeno social y económico que desde nuestro punto de vista es un país como Bielorrusia. Bueno, ya sabéis que los que nos seguís conocéis por qué nuestra inquietud, nuestro interés por este país, ¿no? Es un país al final de 9 millones de habitantes, en mitad de Europa. Ya sabéis que está ubicado entre Rusia, Ucrania, Polonia y Lituania, y que tiene una trayectoria y un presente muy especial, porque dentro de los países del este tiene una trayectoria excepcional, porque quizás lo que sucedió en el conjunto de los países del este, los que fueron países socialistas, al caer en los años 90 el sistema anterior, se produjo pues un colapso del sistema anterior y cada país luego siguió su camino, ¿no? Mientras que en el caso de Bielorrusia ha sido más bien una evolución a través de reformas, ¿no? Y Albert luego me corregirá si digo algo que sea incorrecto, a una evolución a través de reformas que ha llevado a una situación en la que en este momento tiene una economía mixta, pero que es en el sector empresarial aproximadamente, depende cómo se mida, porque esto puede ser muy variable, pero un 60 o un 70% de empresa pública, ¿no? Especialmente en el sector industrial y agrícola, ¿no? Claro, esto es algo extraordinario en sí mismo, porque durante 30 años nos han estado diciendo que esto era imposible, ¿no? Y que los países que habían intentado basar su economía en empresas públicas, pues simplemente habían fracasado, su economía había colapsado, etcétera, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que existe un país industrialmente avanzado, en mitad de Europa, 9 millones de personas, con una evolución económica razonable, y que se llama Belarus o Bielorrusia, porque se utilizan los dos términos en castellano, ¿no? Bueno, este es el origen de nuestro enorme interés por este país, algo que pensamos que debería ser de interés general. Claro, lo sorprendente, algo que a nosotros nos sorprendió extraordinariamente del fenómeno de Bielorrusia es lo poco que se ha hablado de ello. Es decir, que fuese un fenómeno tan desconocido, que a la hora de explicar las distintas opciones económicas no se explicara cómo el Bielorrusia, pues el modelo de empresa pública está funcionando razonablemente desde hace, bueno, también desde hace 30 años, ¿no? Después de la caída de los países socialistas, ¿no? Y esto debería ser algo que académicos, profesores de universidad, consultores, especialistas, políticos deberían haber estado siguiéndolo de forma intensiva durante los últimos años, ¿no? Bueno, pero desde luego es un fenómeno, una realidad apasionante, que en un vídeo anterior lo vimos desde una perspectiva general, pero que puede ser muy interesante analizar algunos aspectos concretos de la vida social y económica de este país, y uno de ellos, pues la actividad industrial. Y hemos pensado empezar en concreto por un sector, el sector de maquinaria agrícola, tractores fundamentalmente. Y sabéis que en maquinaria agrícola, pues por un lado se habla de los tractores, de la construcción, fabricación de tractores, y por otro lado de la fabricación de otro tipo de maquinaria que normalmente se acopla a los tractores, que es maquinaria de arado y cultivo, o para plantar o para cosechar, para heno y forraje, de riego, etcétera, ¿no? Vamos a ver fundamentalmente maquinaria de tractores, construcción de tractores, que es una especialidad en la que Bielorrusia ha tenido un desempeño tremendamente interesante, ¿no? Bien, pues si te parece, vamos con un vídeo introductorio.
тракторы самые тракторы из тракторов в мире. Это уже совершенство, это уже все, это космос. Мне приятно, что ваше производство, так шикарно выглядит. Красный зубр, железный. Bueno, Albert, en principio vamos a hablar de la fábrica de tractores de Minsk. ¿Qué nos puedes decir sobre este sector y esta fábrica? Sí, bueno, como muy bien comentabas, en los 90, con la desintegración del campo socialista en Europa, bueno, pues se vendió de que todo lo que era estatal se tenía que vender en pedazos, de que eso no puede funcionar, de que se tiene que entregar, además por cuatro duros, etcétera. Pero realmente, y eso es lo que pasó en el sentido de que entregaron todas esas empresas en muchos países, pero realmente no es porque fueran inefectivas o porque no se pudiera tirar adelante. Simplemente fue por una cuestión egoísta de quedarse con esas producciones y privatizarlas. Eso fue otra cuestión. Entonces, ¿qué es el caso? El caso de Belarus iba por el mismo camino que iba Rusia, que iba Ucrania, que iban todas las ex repúblicas soviéticas, las 15 repúblicas, o que iba Polonia. Era ese mismo camino, ¿no?, de introducción del país al capitalismo y, por ende, de destrucción de puestos de trabajo y destrucción de todo el sistema productivo. Lo que ocurrió es que aquí en Belarus, en el año 94, hay elecciones presidenciales y el presidente elegido es Alexander Lukashenko, y él, junto con los sindicatos y otros sectores populares e incluso la gente que estaba trabajando en las fábricas, se levantan y dicen no vamos a vender nada a nadie, y menos prácticamente gratis, porque en aquel entonces se estaba hablando de entregar la tierra y quitársela a los campesinos y a los coljoses prácticamente gratis, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no?, de brutal destrucción de lo que era el sistema social. Eso se dio en Ucrania, si lo vemos, o se ha dado en los Bálticos o en Rusia o en Polonia, por ejemplo, que fue tremendo cómo destruyeron el país. Pero el condicionante en Belarus fue que, de alguna manera, la gente también lo vivió desde dentro, lo que era ese capitalismo, y llegó un momento de que dijo, basta, tenemos que buscar una solución razonable para salir de esta situación, porque está claro que salir del abismo que estamos, destruyendo más nuestros propios sectores productivos, eso no nos ayuda, sino que nos está perjudicando y nos está llevando a un callejón sin salida. Entonces, se empezó, ¿no?, a conservar todas esas empresas, pero podemos decir que desde los inicios de los años 90 había, bueno, pues imaginaos, si resulta de que anteriormente teníamos un campo socialista donde se producía y se comercializaba y se exportaba y se importaba, de la noche a la mañana se quedó sin nada. Y si resulta de que la fábrica de tractores o de camiones o la que fuera le vendía los camiones o los tractores a Polonia, a Checoslovaquia, a Yugoslavia, a otras repúblicas de la Unión Soviética, de la noche a la mañana se queda sin compradores y se queda muchas veces sin recambios que necesitaba. Entonces, claro, eso aún genera una situación en la cual se genera una precarización y se genera la situación de que muchas veces no había trabajo, o sea, la gente iba a la fábrica, pero no había trabajo y simplemente se sentaban y hacían el día. Porque tampoco si los despedían, entonces también se quedan en la calle. Los sueldos bajaron hasta niveles de que estaban cobrando al cambio una cosa así como unos $10 al mes. O sea, eso es lo que se vivió en los 90. Entonces, las empresas más grandes, como es la empresa de tractores, estaban a pasos
de su liquidación, de su destrucción. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de los tractores Ursus en Polonia. En Polonia la fábrica fue vendida y destruida y fue prácticamente, bueno, está al desguace, y se quedaron otras empresas importantes norteamericanas y alemanas, se quedaron con lo que ellos producían, ¿no? Con las materias primas de esos tractores y demás. Eso es lo que querían de Belarus. Querían lo mismo. Lo que aquí ocurrió es que se cambiaron las tornas y ese proceso de contrarrevolución se pudo parar. Y al pararse, se empezó a producir. No fue ni rápido ni fácil porque estaban en un momento de que, por ejemplo, en invierno la gente cuando está en los talleres, en las fábricas, sobre todo en la de tractores, por ejemplo, para calentarse ponían bidones y ponían leña y demás y hacían fogatas en medio de la fábrica. Así se calentaban porque calefacción no había y las condiciones eran precarias. O sea, era una situación realmente precaria. ¿Cómo se salió? Pues bueno, se salió de esta situación porque realmente todas estas fábricas, todas estas industrias eran rentables, hacían beneficios. Entonces, claro, cuando se empezó a equilibrar la balanza, se empezó sobre todo a hacer comercio con Rusia, porque se hizo un tratado de la Unión, se empezó también a cooperar con China y con otros países, incluso con Vietnam socialista o otros países, pues esa regresión que existía se fue mitigando hasta tal punto que Belarus fue el primer país de todas las repúblicas soviéticas en salir del default, ¿no? En salir de ese abismo que el mismo sistema capitalista y los mismos empresarios occidentales intentaban crear. Como digo, eso no fue fácil. Entonces, si nos vamos a la historia de la fábrica en concreto de tractores, que se llama MTC, que es es la abreviatura, como se llama la fábrica en sí, se puede decir de que la fábrica tiene más de 70 años. De hecho, la fábrica al principio no nace como una fábrica de tractores, sino nace como una fábrica militar que producían aviones militares, los Isu soviéticos, en los años 30 y demás. Sí, eso lo he pensado cuando he visto una referencia a que los primeros modelos de tractores son del año 46. He pensado, pues es posible que fuese industria de guerra reconvertida. Sí, eso exactamente. O sea, en los años 30, lo que es la fábrica de tractores era la fábrica de producción de aviones Isu, y allí se produjeron. Después, con la ocupación de la Alemania nazi sobre Belarus y sobre Minsk y la fábrica de aviones, ellos estuvieron produciendo una serie de motores para tanques y motores para otras cuestiones. Y entonces, cuando se terminó la guerra, en el 45, todo Minsk estaba devastado, no había quedado piedra sobre piedra. De hecho, muchos de los que ayudaron a su reconstrucción fueron alemanes que eran presos, ¿no?, del ejército nazi, y les obligaron a reconstruir, ¿no? Si ustedes han destruido nuestra ciudad, ahora van a reconstruirla de nuevo. Bueno, una de las cuestiones que se reconstruyeron fue la fábrica. Entonces no se llamaba fábrica de tractores como tal, pero con el tiempo se llamó fábrica de tractores. Era, más que nada, producían, no sé si conocéis que hay algunos cañones que llevan son remolcados, ¿no? Y son remolcados por unas orugas, por unos como tractores con orugas, ¿vale? Entonces, en un principio, uno de los primeros modelos que tenía relación con el tema también militar eran esos tractores con orugas.
que después se utilizaban para la construcción, etcétera, ¿no? Después, posteriormente, hubo otros modelos de los tractores y ahora pues estamos hablando de que desde un principio que se hacían un par o tres de modelos, ahora en esa fábrica se hacen más de 100 modelos diferentes de tractores, ¿no? Con sus modificaciones, con sus diferencias, pues algunos son, incluso hay tractores que son de 3 ruedas, si por ejemplo es una producción de algodón, ¿no? Que es muy usual en países como Kazajistán o Kirguistán, ¿no? Allí se necesitan unos tractores especiales. Hay tractores que pueden aguantar diferentes temperaturas, o sea, desde el sol caribeño, ¿no? Desde el clima del Caribe hasta clima glacial, ¿no? Extremo del Polo Norte. Entonces, hay muchas diferencias y muchas modificaciones. Y Sí, tractores vamos a ver si me parece un vídeo sobre esta fábrica. Посидеть в тракторе, пощупать, понажимать. Здравствуйте! Ну как вам на тракторе? Понравилось очень? Adelante, Albert. Pues precisamente lo que comentamos, ¿no? Hay todas estas diferencias de los tractores, pero lo más importante es de que se ha mantenido una en manos del Estado y la otra, sus innovaciones han hecho que esos tractores no se queden atrás, o sea, están incluso homologados por las leyes europeas. De hecho, hasta no hace mucho se vendían en Polonia, en los países bálticos. Ahora eso se dejó de vender simplemente por una cuestión política, ¿no? Por una cuestión de sanciones, etcétera. Pero realmente los mismos agricultores polacos, ellos les gusta mucho el tractor producido aquí en Belarus. ¿Por qué? Porque es un tractor de calidad, sencillo, pero que dura en el tiempo, ¿no? Con una garantía de más de 10 años y cuando se terminan los 10 años, la misma empresa también se encarga de si es necesario reparaciones o demás. No simplemente es una garantía de 10 años y después, si te hemos visto, no me acuerdo, sino que en el tiempo también hay un seguimiento y hay, pues bueno, pues con las diferentes
casas de recambios, ¿no? Que aquí son estatales, pues se puede hacer de que el tractor en sí, ¿no? Se pueda utilizar. Y precisamente yo pienso que uno de los éxitos de esta empresa y otras estatales es que prácticamente todo el tractor en sí, desde las ruedas hasta el último tornillo, tuerca, todo se produce aquí. Entonces, cuando todo se produce aquí, puedes abaratar costos. Cuando abaratas costos, al final se traduce también, ¿no? en poder ser más competitivo que otras marcas, porque si resulta que tú haces la misma calidad más y encima es más económico, en el mercado que hay hoy en día capitalista, pues si uno tiene que comprar un John Deere o tiene que comprar un tractor Belarus, por ejemplo, en África, pues los pueblos de África comprarán el tractor Belarus y no el John Deere, porque es de igual calidad o mejor y encima el precio es más competitivo. Claro. Por lo que decíamos, es que aquí incluso en la misma fábrica de tractores es inmensa, de hecho tiene hasta su propio tren por dentro, trabajan más de 10.000 trabajadores en la fábrica, más de 10.000, y de hecho ahora con todo el tema de las sanciones de la Unión Europea han impulsado la fábrica. La verdad es que la han impulsado de tal modo que prácticamente la mayor parte del mercado ruso lo tiene única y exclusivamente los tractores Belarus. Porque en Rusia... Es curioso porque ese tipo de fábricas, cuando cayeron los países socialistas, ese tipo de fábricas que, como tú has dicho, incorporan la fabricación del conjunto del producto, ¿no? De casi toda la cadena de valor, pues estaban muy desprestigiadas en Europa, diciendo, bueno, que eso era una barbaridad el socialismo, que era ineficiente y sin embargo, que no podía funcionar, y se ve que en la práctica puede funcionar, claro. Bueno, a ver, ¿quién decía estos argumentos? ¿Quién lo decía? Pues lo decían principalmente los que se vieron beneficiados por la destrucción de ese sistema. ¿Y quién se vio beneficiado? Los grandes grupos corporativos. Por poner un ejemplo muy claro, el grupo Renault compró por miseria la empresa, o sea, la fábrica estatal de automóviles Dacia en Rumanía, que era del Estado socialista rumano en aquel entonces. La compró por miseria y ahora el grupo Renault es propietario de esa fábrica en más de un 90 y pico %, o sea, prácticamente se hizo con el control total. ¿Qué es lo que hacen ahora en esa fábrica? Si tan inefectiva es, ¿para qué la compras? La compraron primero para quitarse de en medio competencia, porque claro, era un momento muy óptimo para comprar, decir de que eso no vale para nada, dámelo a mí y yo sé cómo tiene que tirar para adelante, ¿no? Entonces, compras una fábrica a precio de chatarra, eso primero, haces el negocio del siglo. Segundo, puedes, bueno, pues de esa manera lo que has hecho es que has destruido un competidor, puedes entonces entrar en ese país, en ese mercado mucho más potente porque se quedan sin su empresa propia y después tienes esa empresa que puede seguir produciendo tus productos ahora como Renault y seguramente podrás pagarles salarios más bajos porque el salario medio en Rumanía no es el mismo que el salario medio en Francia. Entonces ganas por triplicado. Y claro, esa gente que te va a decir, pues claro, horroroso, es imposible, eso no funciona, etcétera, etcétera. Pero es falso y ellos mismos lo saben y hay pruebas. Si estuvieran tan en lo cierto, por ejemplo, ¿cómo puede ser que a día de hoy hay empresas en China que es potencia, es la segunda potencia mundial? Hay empresas punteras que tienen más del 50% del Estado. Si tan mal funciona cuando está administrado por el Estado,
Entonces, ¿cómo tendría que estar China? Pregunta lógica. O Belarus. Otra cuestión. Muchas veces ponen el caso de Cuba. Claro, ponéis el caso de Cuba, país que está con un embargo, que es una isla al lado de un imperio. ¿Cómo va a estar ese país? Claro. Sí, un momento, vamos a ver un vídeo curioso sobre un simulador de la conducción de un tractor y continuamos. Проходите. Для начала нужно завести трактор ключом зажигания. Раз, два, три. Приборная доска. Поехали. Ну что, я оставляю вас наедине с трактором. Так, ну что я могу сказать? В принципе, доступно, да? Так. Кабину, прям, честно признаюсь, я каталась, конечно, на 35-ке, да? Ой. Я каталась на 35-ке, поэтому плюс-минус представляю, какие там ощущения, и могу точно сказать, что очень и очень даже похоже. Так, сейчас вот горка должна быть. Ой! Так, ну что, забралась. Оп. Так, если нажимать, то... Ой, куда я еду? Поехали. Ой. Смотрите, тут стрелочками показана трасса. И мы можем прям ехать. Так, уже хорошо. В общем, так, мне посоветовали не забывать включать дворники, да? Так, мы еще раз, получается, так. Завелись. И это, заметьте, уже вечернее время. Ну да, я еще раз повторю, что в принципе по ощущениям в кабине условия очень приближены к тому, что ты ощущаешь. Ну что ж, на этом аттракцион я предлагаю завершить. Вылазим из кабины правильно. Так. И возвращаемся к Александру. Александр. Bien, continuamos, Albert. Sí, estábamos hablando de cómo estas empresas públicas, bueno, por cierto, es curioso, yo a mis alumnos en la universidad les suelo comentar que nadie es un tema que no he conocido, pero claro, empresas públicas son Volkswagen, que está controlada de hecho por un estado regional, por una región de Alemania, ¿no? O Renault, que está indirectamente controlado por el estado francés, ¿no? Pero bueno, de esas cosas ni se comentan, son excepciones en el ámbito industrial occidental y ni se comentan, ¿no? Pero bueno, claramente dejan ver que es posible, ¿no? Que es posible la propiedad estatal y que es perfectamente viable, ¿no? Sí, pero ¿sabes también lo que pasa? Que la propiedad estatal funciona siempre y cuando, esto desde mi punto de vista, funciona siempre y cuando que al final el fruto de sus beneficios regresen al pueblo. O sea, si por ejemplo, aquí cómo funciona, tenemos la fábrica de tractores, pero la fábrica de tractores no se dedica solamente a producir tractores, sino que la fábrica de tractores, con el fruto de trabajo de esos trabajadores que están allí en la industria, produce esos tractores, ¿no? Y con los beneficios, pues por ejemplo, se crean las viviendas para los mismos trabajadores, para que los trabajadores, bueno, pues tengan la vivienda prácticamente cerca de su casa. O sea, todas esas cuestiones sociales, como es la vivienda, como es, por ejemplo, las infraestructuras, creación de casa de cultura, etcétera, etcétera, esa empresa que está dentro del Ministerio de Industria de la República de Belarus se encarga de cubrirlo. No es simplemente que el trabajador está allí, cobra su sueldo y se va para su casa, que tiene su jornada de 8 horas, sábados y domingos aquí nadie trabaja,
se va para su casa. No es simplemente eso, va mucho más allá, que es como funcionaba la Unión Soviética. Y ya digo, o sea, es una empresa además, la empresa de tractores de Minsk tiene una trayectoria de más de 70 años, como comentábamos, empezó en el 46 y hasta el día de hoy, dentro de poco no van a ser 70 años, van a ser 80, porque estamos en el 79 aniversario va a ser este año. El próximo van a ser 80 años. Es eso, es que si se mantiene el sistema social de economía productiva, claro que funciona. Si partimos de la base, la misma fábrica tiene su fundición. O sea, si tú tienes la fundición donde tú allí produces tus tuercas, la carcasa del mismo tractor, después tienes un lugar donde se preparan todo lo que es el acristalamiento del vehículo. Pues todas esas fases, ¿no? Después tienes otra empresa estatal que se llama Belsina, que produce los neumáticos. Por eso es competitivo, porque al final todo se queda en casa, que es como funcionaba en la Unión Soviética. Lo que sí que es cierto es que el país, sobre todo, se vio con muchas dificultades en los 90 precisamente por eso, porque el mercado prácticamente se eliminó, esto primero, y segundo, también, muy importante, que anteriormente con la Unión Soviética no se hablaba de tú vas a hacer el tractor íntegramente, tú vas a hacer cosechadoras. No, simplemente que, bueno, pues aquí está la fábrica de tractores, pero en Kiev, por ejemplo, hacen tal tuerca especial para esos tractores. Entonces, al terminarse todo eso, muchas piezas había déficit, no habían. Entonces, se tuvo que innovar, se tuvieron que hacer nuevas plantas. Por ejemplo, ahora no es simplemente la fábrica de tractores en Minsk, sino que además tiene, si no lo digo más de 5 o 6 empresas que están, fábricas que están repartidas por el territorio de Belarus, no es simplemente Minsk, sino que está por todas las regiones, y allá pues producen también partes para esos tractores, ¿no? Pues algunos componentes específicos. Al final es eso, porque al final si todo también se queda en Minsk, si todos nos centramos en Minsk, toda la gente que vive en las regiones, ¿qué va a hacer? Se van a emigrar y van a venir todos aquí a trabajar aquí porque allá no van a tener trabajo. Entonces también eso es otra cuestión que se intenta, de que en cada región tengan su industria, su fábrica. Entonces, al final no es tampoco la producción de tractores, sino la producción también de arados, la producción también de otro tipo de material, de remolques. Es también, por ejemplo, la producción de ¿cómo se llaman? Retobatos, ¿no? Esos otras piezas que son necesarias. Al final, lo importante aquí son, si no lo digo mal, son más de 100. Son más de 100 diferentes componentes, tractores y demás que se producen en la fábrica. Y después está la cuestión, como comentábamos, de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores trabajan sus 8 horas. Si es necesario hacer horas extras, eso se debate en asamblea de los trabajadores, y si los trabajadores votan por irse para su casa, nadie hace horas extras. O sea, es una cosa que se tiene que decidir con los trabajadores. ¿Qué más? Eso supongo que es un tema legislativo en Bielorrusia, ¿no? Estará para todas las empresas. Estará regulado así. Exactamente. Y otra cosa que es muy interesante es que también he estado varias veces en la fábrica de tractores, pero eso funciona en todas las industrias o todas las fábricas que uno visite, sin importar el sector que sea. Cuando uno llega a la fábrica, en la calle principal de la fábrica, tiene los retratos, tiene las fotografías de los trabajadores del mes o del año. Entonces, es una manera también, ¿no?, de meritocracia.
aquellos trabajadores que han estado trabajando y que han sido destacados, o por ejemplo trabajadores que llevan toda una vida trabajando y son veteranos del trabajo, pues me parece que son cada 6 meses, hay unos cada 6 meses, hay otros que es dependiendo del lugar donde se trabaja, de la misma planta, ¿no? o del mismo, pues del lugar donde están, se cambian esas fotografías cada 3 meses, pero bueno, lo que me vengo a referir es que se hace eso, una para mostrar el ejemplo de esos trabajadores, y la otra también es una manera de, pues lo que decíamos, de darles un orgullo, que no piensen que son simplemente un número, sino decir, mira, fulanito, si fulanito es de mi sector, pues ahora o es soldador o es montador, pues ahora está en la plaza o en la calle de la fábrica, donde cuando entran y salen todos los trabajadores, los 10.000 trabajadores, lo ven, que es un motivo de orgullo. Y además de eso, la fábrica da incentivos, o sea, te cuelgan tu retrato y además tienes un incentivo de un 50% en tu salario. Si es por 6 meses, pues 6 meses vas a cobrar un 50% más. Es así como funciona. Entonces, pero eso funciona en todas, ¿no? Es también una cuestión heredada de la Unión Soviética. Y al final, pues demuestra también que una manera diferente de producir, de tratar también con los trabajadores, al final también todo el tema de los mitos, ¿no? que se han creado sobre que no es posible, también es una manera de desmontarlo, de decir, no, aquí la gente, por ejemplo, no puede pensar que, por ejemplo, mañana es el 8 de marzo, ¿no? Pues mañana, 8 de marzo, todas las mujeres trabajadoras tienen un plus. Todas las mujeres trabajadoras, no importa de qué sector sean, tienen un plus, por ejemplo. O además de eso, en la fábrica de tractores y en otras, los trabajadores que están en ese colectivo laboral, los hombres hacen regalos a las mujeres, flores, bombones, hacen regalos. La idea es homenajear a la mujer. Eso si hablamos de lo que se vivirá mañana, porque aquí es una festividad muy importante desde los tiempos soviéticos. Pero si hablamos que sigue siendo ese concepto del 8 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora, que fue originalmente, ¿no? Hasta hace unas décadas se le cambió en Occidente, se le cambió la concepción, se quitó lo de trabajadora para el Día de la Mujer, ¿no? Pero bueno, entiendo por lo que dices. Bueno, vamos a poner otro vídeo mientras tanto. Decía, Albert, que entiendo por lo que dices que en este momento el mercado de esta maquinaria agrícola será fundamentalmente países emergentes, porque ese mercado que estaba muy enfocado hacia Europa, como consecuencia de las sanciones, pues se ha cortado y ahora es fundamentalmente países emergentes, ¿no? Rusia, China, India, etcétera, ¿no? Sí, sí, es una realidad, pero yo quiero también destacar una cuestión, es que no es solamente que se ha prohibido la venta, es que ahora, por ejemplo, en Polonia, por un tribunal
por uno de los tribunales de Polonia, se prohíbe a los agricultores polacos que utilicen esa maquinaria, que eso aún va más allá. Y ponen el acento en decir que es por una cuestión medioambiental. Pero escuchad, vosotros mismos homologasteis estos tractores años atrás, porque cumplían con las normas europeas. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bueno, lo que ocurre es una forma de castigar a esos agricultores y decirles no compréis más tractores Belarus. Ahora, si queréis seguir trabajando, tenéis que adquirir los tractores o John Deere o New Holland, etcétera, occidentales, ¿no? Eso es una realidad. Pero están castigando a los tractores que ya están comprados, por lo que me dices. Sí. Antes era una prohibición de venta de esos tractores. Sí. Ahora, como esa prohibición ya hace años que va, ahora la prohibición ya es, no, aquí hay muchos tractores que son Belarus, porque en Polonia es uno de los mayores compradores de Europa, de la Unión Europea, de esos tractores, y los bálticos. Hay que hacer alguna norma para impedir que esos tractores trabajen, porque al final hay los intereses de esos holdings, de esas multinacionales, que les dicen, no, a ver, si aquí queréis ser más papistas que el Papa y queréis ser más antirrusos que todo, esta maquinaria fuera y que estén los americanos John Deere, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues es lo que se están viendo los agricultores polacos. Es lo que se están viendo. Y después el tema que tú comentabas, sí que es cierto de que siempre, podríamos decir que incluso cuando existía la Unión Soviética, la fábrica de tractores de Minsk prácticamente vendió tractores a más de 140 países del mundo. Estamos hablando de prácticamente su mayoría. Pero sobre todo, sí que es cierto de que ahora, por cuestiones también geográficas, porque su vecina y su hermano es Rusia, es el mercado ruso el que compra los tractores, también porque se ve limitado con las sanciones occidentales a no poder comprar John Deere o New Holland. Entonces, claro, las mismas sanciones han llevado de que, por ejemplo, incluso antes esos mercados estaban captados por Estados Unidos o por países de la Unión Europea, y ahora ese espacio que ha quedado vacío lo está cogiendo empresas como la empresa de Belarus, ¿no? Pero también pasa lo mismo en China, que aprecian mucho los tractores, o pasa mucho también en Asia, en países como Vietnam o países de África. Ahora mismo, por ejemplo, no hace mucho tiempo hubo países, por ejemplo, si no lo digo mal, bueno, de haber tractores había, incluso cuando estaba Gaddafi, estaba en Libia, ¿no? Había tractores Belarus, pero ahora hace poco hay un país de África que no recuerdo muy bien su nombre. De hecho, nuestro presidente estuvo allí y hace muy poco hicieron también una entrega de tractores, que me parece que eran 1000 tractores, que no está mal para empezar. Pero me refiero a eso, que en muchas ocasiones, y ahora que países de África también están con esa batalla anticolonial contra Francia, países como Mali, países como Burkina Faso, etcétera, pues también están buscando alianzas alternativas y están buscando mercados. Y en eso yo pienso de que la técnica agrícola, ¿no? La maquinaria agrícola belarusa tiene mucho que ofrecer, porque los precios son muy competitivos. Incluso se ha dado el caso de que para empezar se puede no pagar el precio total, sino una parte. O sea, hay facilidades. No es como, por ejemplo, otras maquinarias, ¿no? Sobre todo norteamericanas, que cuando habla con países de África es como avasallan y dices, si me la compras
con el costo total. Y si no, pues te apañas, ¿no? En ese sentido, vamos a ver, yo pienso un incremento puede ser en América Latina, sobre todo en Venezuela, que antes ya había comprado tractores, pero que creo que va a comprar muchos más, porque al final Venezuela también necesita tractores para la agricultura y no tener que depender tanto de Estados Unidos en ese sentido. Entonces... Bueno, estupendo, Albert. Pues, al final pondremos un vídeo para la finalización del programa, pero bueno, yo creo que por hoy es suficiente y continuaremos con otros aspectos de la vida social y económica de Bielorrusia en siguientes vídeos, si te parece. Sí, me parece correcto. Estupendo. Pues muchas gracias, Albert, por estar con nosotros. Gracias a los que nos habéis escuchado. Si no estáis suscritos, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse o darle a like si os ha gustado el vídeo, dejarnos preguntas o comentarios y hasta la próxima. Un saludo. Hasta la próxima. Hello and welcome. Today we're diving into a powerful machine designed to meet the needs of modern agriculture, the 2025 Belarus 1523 tractor. This tractor is engineered to combine durability with advanced technology, making it a reliable choice for farmers who need efficiency and performance in their day-to-day work. Let's start by discussing the engine, which is the heart of this machine. The 2025 Belarus 1523 is powered by a robust and fuel-efficient engine, delivering around 155 horsepower. This level of power ensures that the tractor can handle a wide range of tasks, from plowing fields to towing heavy equipment, with ease. The engine also complies with modern emission standards, which means it's environmentally friendly without compromising on performance. Next, let's talk about the transmission. The 2025 Belarus 1523 comes with a versatile gearbox that offers a range of speeds, making it adaptable to different types of terrain and tasks. Whether you're working in muddy fields or transporting loads on the road, this transmission ensures smooth and reliable operation. Additionally, the tractor is equipped with an all-wheel drive system, providing excellent traction in challenging conditions. Now, let's move on to the cabin. Comfort is key when you're spending long hours on the job, and the Belarus 1523 doesn't disappoint. The cabin is spacious, with ergonomic seating and controls that are easy to access. The modern design of the dashboard provides all the necessary information at a glance, allowing the operator to focus on the task at hand. The tractor also features air conditioning and heating systems, ensuring a comfortable working environment in any weather. The hydraulics and PTO power takeoff system are other highlights of this tractor. The Belarus 1523 is equipped with a powerful hydraulic system that can handle a wide range of implements, from loaders to seed drills. The rear PTO system is designed to operate efficiently with various agricultural machinery, making it a versatile tool for different farming operations. Whether you're mowing, baling, or harvesting, this tractor can get the job done effectively. Durability is another important aspect of the Belarus 1523. Built with high-quality materials and solid construction, this tractor is designed to withstand the rigors of daily agricultural work. Maintenance is straightforward, with easy access to the engine and other components, ensuring that the tractor stays in top condition with minimal downtime. In conclusion, the 2025 Belarus 1523 tractor is a powerful, reliable, and versatile machine that is perfect for modern farming needs. Whether you're dealing with tough fieldwork, transportation, or operating various implements, this tractor is built to handle it all. With its advanced technology, comfort, and durability, it's a valuable investment for any agricultural operation. Thanks for watching, and don't forget to like, share, and subscribe for more tractor reviews and farming tips.